Señor, vamos a orarle a Dios. Padre, en tus manos ponemos, Señor, nuestra vida. Ponemos en tus manos, Señor, este momento. Te ruego, Señor, que tú convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Bendice, Señor, a los hermanos. Bendice, Padre, a las personas que nos van a ver. Bendice, sálvalas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, vamos a mirar de qué se trata este asunto, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Miren que el Señor Jesucristo vino al mundo, aleluya, por una razón específica. El Señor Jesús no vino solamente por algún tipo de personas o algún tipo de sociedad, sino que el Señor Jesús vino, aleluya, a todo el mundo. En Juan capítulo 3, verso 16 dice que Él vino al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hizo acepción de personas mientras Él estaba en vida, ¿verdad? Físicamente aquí en la tierra. No hizo acepción de personas. Le predicó al rico, le predicó al pobre, le predicó al gentil, al judío, le predicó la palabra de Dios a los enfermos, a los moribundos, resucitó muertos, aleluya, sanó enfermos e hizo cantidad de milagros el Señor a toda la gente, en especial al pueblo de Israel. Bendito sea Dios. Pero hoy en nuestros días el Señor Jesús sigue haciendo muchos otros milagros, sigue perdonando pecados terribles, pecados muy fuertes, ¿verdad? Sigue perdonando el Señor, aleluya, y no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Dios no es un Dios solamente de un solo pueblo en nuestros días. Dios es Dios de las naciones, aleluya. Bendito sea el Señor. Aunque Él escogió al pueblo de Israel como su pueblo, pero en realidad Dios es Dios de todas las naciones. Bendito sea Dios, porque hasta lo último de la tierra ha llegado su palabra. Hasta lo último de la tierra se ha predicado el Evangelio. Bendito sea Dios. Y el Evangelio es para que nosotros nos acerquemos a Dios, conozcamos a Dios y le demos gloria y honra para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí en estos, gloria a Dios, en estos versículos de la Biblia, de Lucas capítulo 5, verso 20, gloria a Dios, dice, al ver la fe de ellos, ¿verdad? Le dijo a un hombre, a una persona, le dijo. Y esto es porque la persona esta que estaba, ¿verdad?, que le fueron perdonados sus pecados, estaba enferma y estaba acostada en un lecho, dice la Biblia, y que sus amigos, los amigos de esta persona, se subieron al techo donde estaba, ¿verdad?, de la casa donde estaba Jesús predicando, hicieron un hoyo y por el hoyo bajaron al hombre que estaba enfermo. Estoy seguro que eran cuatro personas, ¿verdad?, o tal vez más, pero a lo menos eran 4 personas que bajaron a la persona enferma. Aleluya. Porque este hombre estaba paralítico, no podía moverse, no podía valerse de sí mismo. Entonces se subieron esto y dijeron, bueno, ya vamos a hacer algo, vamos a levantar, que el Señor te levante. Y vinieron y lo trajeron. Y cuando Jesús miró la fe de ellos, le dijo, no, tus pecados te son perdonados. Y en el verso 21 dice que estaban ahí los escribas, los fariseos, y estoy seguro que algunos saduceos también, que eran hombres religiosos, eran hombres sectarios más bien. La Biblia los califica como una secta, no como una religión, sino como una secta, ¿verdad? Estaban ellos ahí y dice que empezaron a pensar dentro de sí mismos. En otra versión dice, empezaron a cavilar, empezaron a imaginarse, empezaron a pensar mal del Señor Jesucristo. Y dice que aleluya, le dijeron, se hicieron esa pregunta en su pensamiento. Dijeron, este blasfema. Blasfemar es igualarse a Dios, es querer ser igual a Dios.
Por ejemplo, esas personas que dicen que Dios hace lo que ellas dicen, tengan cuidado, porque puede ser una blasfemia. Dios, aleluya, hace lo que nosotros le pedimos por fe, no porque nosotros lo mandamos. O aquellas personas que dicen que tienen poder para hacer esto y hacer lo otro, cuidado también, porque aquí el Señor Jesús dijo: tus pecados te son perdonados, igualándose a Dios. Ellos dijeron: ¿quién puede perdonar pecados? Ahí en el verso 21, sino solo Dios. Ellos entendían que solo Dios puede perdonar pecados. Mas sin embargo Jesús estaba en la tierra y decía: tus pecados te son perdonados. Y hoy Dios quiere decirle a través de, aleluya, de este mensaje: tus pecados te son perdonados. Tus pecados, ¿cuáles son tus pecados? Ahorita vamos a mencionar una lista de pecados, grandes, chicos, muy fuertes, ¿cómo podríamos decir? Muy calladitos, pero tus pecados te son perdonados. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, dice, le respondió, les dijo: ¿qué están pensando en sus corazones? ¿Qué están diciendo ustedes? ¿Que no puedo perdonar pecados? Porque ellos estaban diciendo: este blasfema, este se está igualando a Dios. Si solo Dios puede perdonar pecados. O sea, estaban diciendo: Él no puede perdonar pecados. Los fariseos, los escribas, los saduceos que estaban ahí decían: Él no puede perdonar pecados, solo Dios. Pero no sabían que Dios estaba ahí. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Él les dijo: ¿por qué están pensando esto en sus corazones? Verso 23 dice: ¿qué es más fácil para ustedes? El Señor les hizo una pregunta directa. ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Decir tus pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Qué sería más fácil para ustedes? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Y cuando dice de decir, no solamente se está refiriendo al decir de hablar, de que salga de nuestra boca, sino al decir de hacer. O sea, en otras palabras, lo que el Señor está refiriendo, ¿qué es más fácil hacer? ¿Perdonar pecados o levantar a un hombre y que ande? ¿Qué es más fácil? En realidad las dos cosas son muy difíciles para el ser humano. El ser humano no puede perdonar pecados al menos que sean de su prójimo. El ser humano no tiene poder de perdonar pecados y decir: ya no tienes ningún pecado, ahora eres santo y te puedes ir al cielo. Pero Dios tiene poder de perdonar pecados. Ellos decían ahí en el verso 21, dice: sino solo Dios puede perdonar pecados. Porque el pecado se entiende que es una mancha en el alma, es una mancha en el espíritu, adentro de nosotros. No es una cosa que usted se puede curar aquí con una pomada, no es una cosa que usted se puede lavar con un jabón, sino que es algo interno, algo que le hace daño a su alma, a su corazón. Y eso solo Dios lo puede hacer, Dios puede limpiarlo, Dios lo puede perdonar. Entonces a eso se refiere, aleluya. Entonces Jesús les dijo: ¿qué es más fácil? Y ninguna de las dos cosas resultó fácil. Ellos decían, yo creo que ellos también pensaron, tal vez han haber pensado, pues perdonar pecados no puedes porque no eres Dios. Pues mejor dile al hombre que se levante y que se vaya a su casa. Y decirle al hombre que se levante y se vaya a su casa: está cojo, está inválido, no se puede levantar. ¿Cómo está eso? Pues es difícil. Pero el Señor les dijo: pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice el verso 25: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que él estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. En otras palabras, al instante le fue sanada, no sé, la columna, las piernas,
yo no sé cuál era el problema que tenía, que no se podía levantar, pero al instante le fue sanado. Pero también podemos decir, al instante le fue perdonado su pecado. Cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, entendamos aquí que el hombre estaba enfermo por causa de sus pecados. Hay pecados, aleluya, hay pecados que provocan enfermedad. Hay pecados que provocan enfermedad. Oiga, no todos están enfermos porque pecaron, ¿verdad? Muchas personas dicen, es que tus pecados, por eso estás enfermo. No todos porque pecaron están enfermos, pero sí realmente hay pecados que provocan enfermedades. Este hombre, aleluya, había pecado de tal manera que se había enfermado. Necesitó la presencia de Dios, necesitó que Jesús le dijera, tus pecados te son perdonados, para que pudiera ser sano de su enfermedad. Si Jesús no le perdonaba los pecados, posiblemente no iba a poder ser sano. Pero lo primero que el Señor hizo, tus pecados te son perdonados. Y luego cuando le dijo, levántate, anda, dice, al instante sus pecados le fueron perdonados, al instante se levantó, al instante empezó a andar y a glorificar a Dios. Pecados que puede perdonar el Señor Jesús. Inmorales, aleluya, pecados terribles. Otro personaje encontramos ahí en Lucas 7, gloria a Dios, bendito sea el Señor. En Lucas 7 encontramos a una mujer. Mire lo que dice en el verso 37, gloria a Dios. En el verso 37 de Lucas se encuentra la historia de esta mujer. Dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que había invitado a Jesús le dijo para sí mismo, pensó dentro de sí. Estoy leyendo Lucas 7:39. Pensó dentro de sí y dijo, si este fuera profeta, si este fuera hijo de Dios, si este fuera el hijo del hombre, si este fuera el Mesías, si este fuera, eso es lo que dijo para sí el fariseo. Ahora, este fariseo no era cualquier fariseo, era una persona importante dentro del Sanedrín de Israel. Dice que dijo para sí, si este fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora, dice. O sea, él pensó para sí mismo, dice, no. O sea, al principio este Simón, porque así se llama este fariseo, lo invitó a su casa para comer. Y porque dijo, bueno, es Jesús, eso es grande, dice cosas grandes, dice cosas interesantes, quiero oírlo, quiero invitarlo. Y lo invitó. Y lo invitó a comer. Pero el fariseo no lo trató como comúnmente se debe de tratar a una persona de Israel. Porque en Israel la costumbre en ese tiempo era, ahora no sé si todavía es, pero en ese tiempo era de que cada que alguien invitaba a la casa a una persona, antes de entrar, le tenía que tener agua para que se lavara, y lo tenía que abrazar y tenía que besarlo, y lo tenía que ungir. Pero el fariseo no hizo ninguna de esas cosas. No hizo nada. Sino que lo tomó en poco al Señor. Y dijo, no, que pase si quiere. Muchas veces así somos nosotros. A veces somos despectivos. A veces tratamos a las personas
según su apariencia. A veces no sabemos tratar a las personas, a veces somos tan educados que se nos olvida tratar bien a las personas. Y esto lo digo sarcásticamente. Entonces dice aquí, aleluya, dice, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca. Pero Jesús, después de que esta mujer lo estaba tocando y estaba enjugando sus pies y los estaba besando y los estaba ungiendo con perfume, entonces recriminó al mal pensado, porque eso era el prejuzgón. Lo recriminó y le dijo, oye Simón, te voy a decir una cosa, te voy a hacer una pregunta. Y le digo, sí maestro. Fíjese la hipocresía, porque él pensaba que Jesús no sabía lo que estaba pensando, pero dice la Biblia que Jesús conocía sus pensamientos. Y Jesús le dijo, te voy a hacer una pregunta. Mira, dos deudores. Uno debía 500 y otro debía 5,000. ¿Y cuál de los dos crees que va a amar más? Al último, el patrón o el ¿cómo se dice? El que prestó el dinero, no tenían y mejor se los perdonó. ¿Quién crees que ama más? Y aquel dijo, no, pues el de 5,000, Señor, porque a mí si me prestan $5,000 y me los perdonan, guapo, voy a sentirme agradecido por mucho tiempo. ¿Ah? Porque quiero decirle que aún a veces, la gratitud se termina. A veces somos agradecidos por un tiempo y por más de ese tiempo ya se nos olvidó, ya sentimos, no necesito nada de ¿verdad? Y Simón le dijo, pues Señor, el de 5,000. La Biblia no dice 5,000, ¿verdad? No, dice 50 y el otro 500, ¿verdad? Pero yo exageré. Estoy usando una hipérbole aquí. Estoy exagerando. Entonces, pues si a mí me perdonan 5,000, entonces voy a estar agradecido. Y el Señor le dijo, mira, cuando yo llegué, tenías que tener agua ahí en la puerta para lavar mis pies. Y no me diste, o si tenías, no me diste. Tenías que ungir mi cabeza con aceite y no lo hiciste. Y si tenía o no quisiste. Tenías que abrazarme y darme beso y no lo hiciste. Y esta mujer, desde que llegó, dice, con sus lágrimas, como no le das agua tampoco, me está enjugando los pies. Y como no le das aceite, me está echando perfume. Y como no me besaste, ella me está besando los pies. Y yo creo que el fariseo se quedó atónito ahí. Se quedó asombrado y decía, Señor, ¿qué me vas a maldecir ahorita? ¿O qué vas a hacer? ¿Verdad? Porque muchas veces así somos. A veces pensamos o nos portamos bien por un lado, pero por el otro estamos chuecos. Nos portamos bien por un lado, quedamos bien con algunas personas por un lado, pero por el otro, nada. Así somos los seres humanos. Eso no le sorprenda a usted. Por eso yo siempre insto a la gente a decir, nunca diga que es bueno, nunca diga que es el mejor, nunca lo diga. Si lo es, cállese, quédese que la gente lo diga por usted. Si lo es, dele gloria a Dios y deje que la gente hable por usted. Porque cuando uno dice que es, se para uno el cuello, yo soy esto, yo no hago esto, yo no, hermano, dice el mexicano, viene uno a caer gordo. Viene uno a caer mal. Entonces, dice, después de que todo tuvieron esa conversación en el verso 48 de Lucas 7, gloria a Dios, después de que contestó el Simón, de que el que debía más era el que más amaba, y le dijo, tienes razón, Simón, le dijo Jesús. A ti no se te perdonó ni un pecado todavía, porque no has pedido perdón.
Pero a ella tiene muchos, dice, si leen el verso 37, dice, era la mujer de la ciudad y era pecadora. Cuando dice que era pecadora, no se está refiriendo a que robaba, a que mentía, tal vez hacía todo eso. Pero lo principal aquí cuando dice que era pecadora es que ella ejercía la prostitución. Eso era lo que era. En otras palabras, cuando Simón empezó a pensar de que si este fuera profeta, sabría qué mujer, qué clase de mujer, ¿verdad? En otras palabras, él había pensado, sabría que esta mujer es una prostituta. Y acuérdense que los fariseos, los saduceos, no tenían que ser tocados por la gente pecadora. No tenían, ellos se cuidaban mucho. Decían, no te juntes conmigo, ¿no? Como que tus pecados se me van a pasar. Ellos se cuidaban mucho de eso. Y por eso es que Simón estaba pensando, si fuera Mesías, si fuera Cristo, si fuera profeta, si fuera... no se dejaría tocar por una mujer prostituta. No se dejaría tocar. Pero el Señor lo reprendió. No le dijo, Simón, gracias por la comida, mijito, tú eres rica, a ver cuando me invitas otra vez. No. Le dijo, Simón, ella ama más porque muchos pecados se le han perdonado. En el verso 48 dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los pecados que has cometido, los que has practicado durante tu vida te son perdonados. Y eso es lo que Dios nos dice. ¿Cuáles pecados el Señor puede perdonarnos? Los pecados de malos pensamientos. Muchas veces, hoy en nuestros días, la prostitución como que ya se encerró por allá, ¿verdad? Ya se hace por allá ya muy educado, ya no le llaman prostitución, ya le llaman trabajo, ya no me acuerdo qué, trabajo, no sé qué trabajo le dicen que le llaman. ¿Trabajo qué? Sexual. Trabajo sexual. Mire, terrible. Ya sale un trabajo ahí el Joe Biden ya tiene una plaza ahí para ofrecer trabajo si quiere. Entonces, dice que perdón, gloria a Dios. Entonces, estos pecados hoy en día, ¿verdad? Ya están por ahí encerrados un poquito, ya controlados, por decirlo así. Ya las mujeres no tanto se ponen, no tanto, porque todavía se ponen en las calles, todavía andan ahí coqueteándole a los hombres, al menos en este país. Todavía hay lugares donde las mujeres andan ahí en la calle enseñándose sus atributos, ¿verdad? De su cuerpo y tratando de ofrecer su trabajo, ¿verdad? Según ellas. Todavía, en otros países es peor. En otros países es peor, la prostitución, está el rojo vivo, ¿verdad? Pero entonces, no solamente pecados de prostitución, no solamente pecados inmorales el Señor puede perdonar. Puede perdonar los pecados de tus ojos. ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que miras? Cuando lo miras y cómo lo miras. Eso te hace pecador delante de Dios. Eso te hace pecador ante Dios. Y tú puedes decir, no, yo no me prostituyo, yo no ando contratando prostituta. Pero ¿cómo miras a las mujeres? ¿Cómo miras? ¿O qué piensas cuando las miras? O la mujer, ¿qué piensa cuando mira a un hombre? ¿Qué piensa o cómo mira a un hombre? ¿Verdad? Que no sea su marido, que no sea su esposo. Esos pecados el Señor tiene poder para perdonarnos. Los pecados internos del corazón. ¿Sabe que hay pecados que solamente usted y Dios conocen? Que solo yo y Dios conocemos. Hay pecados en nuestra vida que nos avergüenzan. Hay pecados, hay cosas que nosotros pensamos, nosotros hacemos, que no queremos confesar, que no queremos que los demás se den cuenta, porque cuando se den cuenta se nos viene el mundo encima. Tanto.
Pecados no solamente inmorales el Señor puede perdonar los pecados que solamente usted y el Señor conocen, cualquiera que sean. Es que a Dios no se le debe de tener miedo, a Dios no se le debe de tener pavor, pánico. Ay, estoy pecador, me va a matar. No, no. El pecador no tiene que esperarse para que se componga, no tiene que esperarse para que se le quiten los pecados. El pecador tiene que venir con sus pecados ante Dios. Y en el nombre del Señor Jesús sus pecados le son perdonados. Porque el Señor tiene poder para perdonar pecados. No importa, aleluya, si son pecados grandes, son pecados chicos. A lo mejor usted es un narco, un matón, un ratero, yo no sé. Y a veces esos pecados nos avergüenzan, le dan vergüenza. Sí, porque si es un ratero y no le da vergüenza, entonces ¿para qué se va corriendo cuando ya robó? Si usted es un ratero y no le da pena, entonces ¿para qué corre? ¿Para qué se va después de que robó? ¿Por qué no se queda y le da la bienvenida al dueño y le dice, ya le robé su casa? Porque le da vergüenza. No quiere que lo agarren. No quiere que se sepan. Si usted es un matón, entonces ¿por qué huye después de haber matado a alguien? Porque la mayoría de gente después de que mata a alguien anda huyendo, se anda escondiendo de los demás. No quieren que sepan dónde está. Hay personas que están aquí en Estados Unidos porque mataron allá en México, en Guatemala, en El Salvador, mataron a alguien y ahora no pueden regresar a su país, porque si regresan también les van a aplicar la misma ley, también lo van a matar. Si matar no fuera malo, entonces ¿para qué la gente huye? Eso es un pecado delante de Dios, pero esos pecados el Señor los puede perdonar, aleluya. Tiene misericordia, tiene poder para perdonarlos. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces, estos pecados inmorales, en especial los que estamos hablando ahorita, el Señor los puede mirar. Especialmente cuando la gente mira, cuando la gente piensa en sus maquinaciones, en sus pensamientos. El Señor tiene misericordia. ¿Cuándo? Ahorita vamos a ver cuándo el Señor puede perdonar esas cosas. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vemos también que algunos pecados provocan la enfermedad. Y vemos, yo quiero que también veamos otra cita ahí en Juan capítulo 5, verso 6. Aleluya. Dice ahí en Juan 5, 6, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Miren, el Señor Jesús llegó ahí al estanque del Siloé. Y se dice en la historia, en la Biblia, que de vez en cuando un ángel de Dios bajaba y removía las aguas. Nadie miraba el ángel, solamente miraban que las aguas se sangoloteaban, se revolvían, se revoloteaban. Y cuando se revoloteaban las aguas, la gente entendía que era un ángel que estaba ahí. Entonces el primero que se metía a esas aguas era sano de cualquier enfermedad. Estaba ciego, estaba leproso, estaba paralítico, de cualquiera lo que tuviera, se metía y era sanado. Pero había un hombre ahí que llevaba más de 40 años. Miren, que llevaba ahí mucho tiempo. ¿Y por qué no se metía? Oye, 38, ¿cuánto, perdón? 38 años. Ahí, sin que se metiera. ¿Por qué? Entonces el Señor le llamó la atención. Le dijo, oye, llevas 38 años ahí, ¿por qué no te metes? Muchos tratan de decir que esto era idolatría de Israel, que esto no es cierto. Muchos piensan que el Siloé las aguas del Siloé no se revolvían y que un ángel no bajaba de vez en cuando. Muchos tratan de descartar esta historia bíblica, pero eso no es verdad. Porque realmente el Señor Jesús, si no hubiera ido al hombre y le hubiera dicho, ¿quieres ser sano? Entonces entenderíamos de que sí, la historia es una farsa. Pero no, porque el Señor le da veracidad cuando va y le dice, oye, ¿por qué llevas tanto tiempo aquí? ¿Por qué ya 38 años? ¿Ya hubiera sido sano desde cuándo?
¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía cuántas veces en 38 años había bajado el ángel a revolotear las aguas. El Señor Jesús lo sabía. Y le dijo, oye, ¿cuántas veces ya mandé al ángel para que revolotee y tú todavía sigues allí? Pero el hombre dice que no se podía mover y dice, no tengo a nadie que me lleve y me meta. Entonces ya cuando yo voy llegando, cuando veo, ya se metió otro. Y por eso es que estoy aquí. Y el Señor le dijo, entonces, ¿quieres ser sano? ¿Verdad? Y ahí en el verso 7 le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús, y fíjense la cosa, miren aquí, de esta persona. Se dan cuenta que ni siquiera le respondió la pregunta al Señor. El Señor le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cuál era la respuesta? Claro, Señor, sí. Sí quiero ser sano. Por favor, ayúdame, me ayudas a meterme con... Pero el hombre ni siquiera, nomás le dio su excusa y ni siquiera le dijo, sí, Señor, quiero ser sano. Porque hay personas, hermanos, que son tan, ¿cómo dijera yo la palabra? Son tan tremendas, tan terribles, que a veces ni aún en sus necesidades saben pedir un favor. Ni aún en sus necesidades saben pedir las cosas. Este hombre tenía necesidad y ni siquiera eso. Él le dijo, Señor, quisiera que alguien me ayude, ¿me pudieras ayudar tú? Porque él no lo conocía, él no sabía que Jesús sanaba. Pero por lo menos había dicho, ¿me quisieras ayudar tú cuando se revolotea el agua? Empújame aunque sea ahí. Pero y el Señor Jesús ni siquiera, ¿verdad?, le reprochó, le dijo, bueno, ni me contestaste, ¿verdad? Pero Jesús le dijo en el verso 8, dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Yo no sé cómo se lo dijo el Señor, no sé si el Señor gritó, no creo que haya gritado, yo creo que nomás le habló. Levántate, toma tu lecho, anda. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Y qué creen que pasó? Él iba ahí muy contento, sanado, ya limpio ¿verdad?, de su pecado. Y cuando lo encontraron los fariseos, le dijeron, ¿por qué vas cargando tu lecho? Si es día de reposo, es día sábado. ¿Por qué? Entonces él le dijo, el que me levantó, el que me sanó, me dijo que me lo llevara, que anduviera. Dice en el verso 14 de Lucas 5, de Juan 5, después le halló Jesús en el templo, o sea, halló al que había sanado, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuál era el pecado que había cometido este hombre? Yo no sé cuál era el pecado, pero la cosa es que su pecado lo dejó de la forma en que estaba, lo dejó paralítico, lo dejó acostado y no podía moverse, no podía valerse por sí mismo. Pero el Señor Jesús fue, lo sanó y le dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa. Pero quiere decir que algunos pecados provocan enfermedad, que algunos pecados que la gente comete provocan enfermedad. Por ejemplo, un pecado que provoca enfermedad muchas veces es el pecado sexual, que provoca enfermedad. Y muchas personas no lo saben, pero provoca enfermedad. Entonces, por causa de un pecado viene la enfermedad. Entonces está enfermo, porque vienen las enfermedades venéreas. Y muchas veces dicen, ¿por qué? Si yo me baño, yo esto, yo lo otro, yo estoy limpio, ¿por qué? Pero por causa de un pecado que cometió, se enfermó. Y así muchos otros pecados también. Pero otra vez, yo les quiero decir aquí que no todos los pecados, no todos los enfermos están enfermos por pecado. Algunos sí, pero otros no. No todos los enfermos están en pecado y por eso están enfermos. Algunos se enfermaron. Vemos, por ejemplo,
algunos enfermos que el Señor sanó y nunca les dijo tus pecados te son perdonados. Por ejemplo, la mujer esta que tenía el flujo de sangre, le dijo, mira, tu fe te ha salvado. No le dijo, tus pecados te son perdonados. Y muchos otros les dijo, tu fe te ha sanado, pero no les dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, hay pecados, aleluya, y aquí el Señor le dije, no peques más para que no te vaya a venir alguna cosa peor. Y no solo ellos, aleluya, aquí en esta otra cita de pecados inmorales, gloria a Dios, ahí en San Juan capítulo 8, en el verso 7 al 11, vamos a leer ahí, dice aquí en esta historia, dice que había una mujer. Y los fariseos dice que la encontraron en el acto mismo del adulterio. Estaba metiéndose con un hombre, estaba teniendo relaciones sexuales con un hombre. Y los fariseos son que la agarran con las manos en la masa, como dicen los mexicanos. En este caso, con las manos en otra cosa, ¿verdad? No había masa ahí. La agarraron. Y lo primero que quisieron hacer es hacer justicia a la forma de la ley mosaica. Lo primerito que se les vino a la mente, esta dice la Biblia que hay que apedrearla. Esta dice la Biblia que hay que matarla a pedradas. Yo no sé si se les escapó el hombre, porque para que haya adulterio se necesita una mujer y un hombre. Pero aquí nomás vemos que agarraron a la mujer. No sabemos quién es, o no sabemos si el hombre les pagó buen dinero o habló bonito con ellos, no sabemos. Pero la mujer dice aquí que la llevaron a Jesús y Jesús estaba en el templo. Y ¿saben qué fecha era aquí? Era la fecha de la Hanukkah. Estaban celebrando Hanukkah, era la fiesta de los judíos. Ellos estaban celebrando la fiesta de los judíos, la fiesta de Hanukkah. Y Jesús estaba en esa fiesta. Ahí estaba Jesús. ¿Por qué? Porque era un judío. Él estaba ahí porque era un judío. Pero ahí no dice que estaba un mexicano, ¿verdad? Ahí decía, pues, ¿qué fiesta es esa? Pues yo ni sé. ¿Verdad? Bueno, entonces, dice en el verso 7, dice, y como insistían en preguntarle, porque cuando trajeron a la mujer le dijeron, Señor, la Biblia dice que esta mujer tiene que ser apedreada porque fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y dice que Jesús estaba escribiendo así agachado en la tierra. Yo pienso que estaba el Señor ahí así escribiendo así en el piso, en el suelo, el nombre de todas las personas que estaban ahí con las piedras en la mano. Y no les contestaba. Pero dice el verso 7, como insistían en preguntarle, ¿qué estamos hablando? Contéstanos, dinos algo. Dice que se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Apedréenla, pero estén sin pecado. El que no ha pensado mal, el que no ha mirado mal, el que no ha hecho cosas indebidas, ese es el primero. El que no ha adulterado, el que no ha mentido, el que no ha robado, el que no ha matado, el que no ha hecho cosas indebidas. Dice el verso 8, el 8. E inclinándose de nuevo a tierra, al suelo, siguió escribiendo en tierra los nombres de los que tenían las piedras. Dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, y ver su nombre que estaba escrito ahí donde Jesús estaba escribiendo, dice, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quedaron solitos. Y luego el verso 10 dice, enderezándose Jesús, no vio a nadie sino a la mujer. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor.
Ninguno. Y miren aquí, por eso siempre es importante no pensar de uno mismo que es el mejor en todas las áreas de la vida. No pensar de uno mismo que, como yo no hay dos. Pues no hay dos, a lo mejor hay tres. No es bueno, ¿por qué? Porque aquí dice que la conciencia de ellos los acusó, ¿no? Jesús no los acusó, no les dijo, tú has cometido este pecado, tú cometiste tú eres este pecador. No les dijo nada de eso. Dice que ellos mismos, su conciencia propia, les fue diciendo, no hombre, pues si yo hice esto anoche, no hombre, si yo ayer, ¿qué es lo que hice? Nadie me vio, pero lo hice. Lo que miré la vez pasada, nadie me vio, nadie lo sabe, pero ya sé que es un pecado. Eso les hizo entrar en razón y los hizo mejor decir, no apedreamos, ¿no? Porque si apedreo a ella, me van a apedrear a mí también. Por eso el Señor Jesús le dijo, aleluya, a la mujer, les dijo a ellos, el que ustedes estén sin pecado arrojen la piedra contra ella, pero la conciencia de nosotros, que es algo que está perdiendo la sociedad hoy en día, aunque la sociedad tiene conciencia, no quiere hacer uso de esa conciencia. ¿Por qué mucho, por ejemplo, los países que son como Cuba, ¿cómo se le dice ese país? Socialista, comunista, perdón, sí, esa es comunistas. Los países que son comunistas tratan de sacar a Dios del país a como dé lugar. Y si quieren una religión ahí, es que se va a hacer como yo digo, como los chinos y muchos otros. Entonces, tienen conciencia, pero quieren que su conciencia no los acuse. ¿Saben por qué Hitler en la guerra quiso eliminar a los judíos? ¿Saben por qué? Porque los judíos predicaban a un Dios que nos mira desde el cielo y que conoce nuestros corazones. Y ellos decían, no quiero saber de un Dios que me está mirando lo que yo hago. No quiero saber de un Dios que me va a juzgar un día. Y por eso querían eliminar al pueblo de Israel. Por eso. Y mataron a 6 millones de judíos. Y por eso también las naciones comunistas hoy en día quieren sacar a, por ejemplo, en Corea del Norte. ¿Qué pasa en Corea? Si usted es cristiano en Corea del Norte y se atreve a pararse en la plaza y predicar que Cristo les ama y que Cristo viene y que Cristo le puede perdonar sus pecados, usted está arriesgándose a que lo lleven a un campo de concentración y ahí lo mantengan trabajando todos los días de su vida. A eso se está arriesgando. No lo matan, no lo van a matar, pero lo van a dejar de esclavo. Quieren sacar a Dios de sus contornos, así como ¿se acuerdan de los gadarenos? Cuando Jesús sanó al endemoniado, ¿qué le dijeron? Vete de nuestros contornos, tenemos miedo, vete de aquí. Así las naciones hoy. ¿Por qué? Porque la conciencia y muchas otras naciones, como Estados Unidos, desgraciadamente, tiene conciencia de las cosas buenas y malas, pero quieren no hacer uso de su conciencia. No quiere que su conciencia le acuse, como por ejemplo, abortar. Es un pecado que vas a llevar en tu conciencia todos los días de tu vida. Aunque digas que no, que ya la ley fue aprobada, di lo que quieras, pero lo vas a llevar en tu conciencia. Ser homosexual, ser lesbiana. Aunque digas que así naciste, aunque digas que Dios te mandó así, aunque digas que Dios te hizo así, sabes que eso no es verdad. Lo llevas en tu conciencia. Y aquí la Biblia dice, la conciencia de ellos. Tu conciencia debería decirte lo que es bueno y lo que es malo. Pero como no quieres hacer uso de la conciencia, bueno, pues te sigues haciendo solamente cosas malas. Sigues solamente estando en pecado. Solamente eso.
Ya no quieres hacer uso de la conciencia. Eso es triste, porque la conciencia es algo que Dios nos dio para hacer juicio, aleluya, de las cosas buenas y de las cosas malas. Pero ahora ya, hasta juzgar es pecado. Hasta toman la palabra de Dios en San Mateo 7:21 que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sacando el texto del contexto y dándole la vuelta totalmente. Porque en realidad eso no es lo que dice. Aleluya. Cuando la mujer le contestó al Señor, ninguno me condenó, Señor. Ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. En otras palabras, lo que el Señor le estaba diciendo en estas dos palabras, 3, 4 palabras que dicen, ni yo te condeno. Le estaba diciendo, yo tengo autoridad para condenarte. Yo te puedo condenar porque yo no tengo pecado. Porque mi conciencia no me hizo que me fuera. Mi conciencia me dejó aquí. Pero el Señor le dijo, no te condeno aunque mi conciencia no me acusa. No te condeno. Y luego le dice, vete y no adulteres más. No peques más. No cometas más pecados sexuales. Más pecados inmorales. Vete. Lo mismo que le dijo al hombre que estaba, ¿verdad?, enfermo y que no podía bajar a las aguas. Le dijo, tus pecados, mira, tu enfermedad ha sido sanada. Ya no peques más. No peques más porque te puede venir algo peor. Y aquí a la mujer le dice, no peques más. Vete, no peques más. O sea, en otras palabras, no practiques lo que estabas practicando, lo que has estado practicando durante tu vida de pecado antes de que conozcas al Señor o aún conociendo al Señor. Porque no, aquí no voy a meter solamente a católicos, a mormones. Aquí no voy a meter solamente a las sectas. Aquí la iglesia del Señor Jesús, la iglesia del Señor Jesucristo está involucrada en pecados terribles. La iglesia del Señor Jesucristo está practicando cosas inmorales terribles. Hay muchos que se creen, wow, los sabiondos, porque han leído la Biblia, saben esto, saben lo, y andan en pecado. Reprenden aquí, reprenden allá, exhortan aquí, exhortan allá. ¿Y ellos? ¿Quién los exhorta? ¿Se exhortan a sí mismos? Muchas personas han pecado contra Dios. Mucha iglesia está practicando pecado, aleluya, y no se quieren arrepentir. Mucha iglesia está en sus pecados y no se quiere arrepentir. Siguen en sus pecados y no se quieren arrepentir. Sí, persisten en pecar. No vienen al Señor y le piden perdón y le dicen, Señor, perdóname. Yo estoy en pecado. Antes, al contrario, cuando alguien los reprende, sacan las uñas, enseñan los colmillos y dicen, oh, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué te crees? ¿Cuántas personas en las redes sociales andan acusando a los pastores, andan diciéndoles que esto, que el otro, que no necesitan pastores que les enseñen? Bueno, enséñense a ustedes mismos entonces. Pero en realidad, nuestra conciencia debe de decirnos cuando estamos bien delante de Dios y cuando no estamos bien. Porque muchas veces la conciencia, aleluya, nos dicta las cosas malas que debemos dejar de practicar. Los pecados por ciencias ocultas. Hay pecados de brujería, esos son ciencias ocultas. Hay pecados, aleluya, de hechicería, de santería. Hay pecados terribles y eso el Señor tiene poder para perdonar. Las personas que se han metido a adorar a Satanás, que se han metido a hacer brujería y que muchas de ellas han quedado endemoniadas, el Señor tiene poder para perdonarlas. Dios no hace ninguna excepción de personas. Dios no dice, este pecado si lo popular, este no. Mientras sean pecados humanamente, el Señor tiene poder para perdonarlos.
Y las ciencias ocultas son pecados humanos. Solo hay un pecado y ahorita vamos a ver cuál es ese pecado. Dice en Lucas capítulo 8, verso 2, miren lo que dice ahí. Dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de ciencias ocultas y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Miren, estas mujeres servían al Señor Jesús. Estas mujeres, bueno, señoras también, seguían al Señor Jesús por donde quiera que él iba. Y dice, una de ellas era María Magdalena, y que de ella habían salido 7 demonios. Algunos dicen que uno de los demonios que había salido de ella era la lujuria. Algunas personas eso es lo que dicen. La Biblia no nos dice que de Magdalena salieron un demonio de lujuria, pero aquí dice que salieron 7 demonios de ella. Dice también, mientras salían ellos, ya estoy leyendo Mateo 9:32, nomás Lucas 8:2. Vemos aquí que estas mujeres fueron sanadas y fueron perdonadas de las prácticas que hacían. Cuando el Señor Jesús dice ahí que sanó a María Magdalena y que de ella habían salido 7 demonios, es porque le perdonó la forma en que ella practicaba su vida, o más bien lo que ella practicaba en su vida. Y por lo visto aquí vemos que ella no estaba practicando ninguna cosa buena. Estaba practicando ciencias ocultas. A lo mejor jugaba la ouija o cuija, no sé cómo le dicen. En México hay unas lagartijas así grandecitas que se llaman cuijes. Entonces yo me confundo, no sé si es cuija o ouija, ¿verdad? La cuija es la esposa del cuije, ¿verdad? La hembra del cuije. Pero bueno, hay personas que juegan eso. ¿Y qué les pasa a la mayoría de personas que juegan eso? Se endemonian, terminan endemoniados, algunos se matan porque practican ciencias ocultas. Entonces, ¿qué practicaban estas personas que terminaron endemoniadas aquí? Y no solamente fue esta María, no solamente fue este otro personaje del cual vamos a hablar en unos momentos. Fueron muchos otros de los cuales el Señor dice que los sanó, les echó fuera el espíritu inmundo, el espíritu de demonio. Leamos pues, Mateo 9, 32, 33, dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron a un mudo endemoniado. Miren. O sea que el demonio puede dejar mudo a alguien. Pues aquí vemos esta persona, mira, que dice que estaba mudo, no hablaba y estaba endemoniado. ¿Cómo expresaría su demonio? Muchos, ¿verdad? Gritan, se enojan, se rebelan y hacen de tantas cosas, pero este mudo, pobre mudo, no podía ni hablar. ¿Qué quería? ¿Cómo haría? Se quejaba solamente. Dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló. O sea, en otras palabras, cuando Jesús echó fuera el demonio, ¿qué hizo? Le perdonó los pecados al mudo. Le perdonó las prácticas ocultas que él practicaba, porque ¿por qué se quedó endemoniado? Hay mudos hoy en día que no hablan y no están endemoniados. Pero este estaba endemoniado. ¿Por qué? Porque estaba haciendo prácticas ocultas. Por eso quedó endemoniado. Pero el Señor vino aquí y le echó fuera el demonio. Y la gente empezó a decir, nunca se había visto cosa así semejante en Israel. Glorificaban al Señor Jesucristo, aleluya. Otra cita que está en San Mateo capítulo 12, verso 22, aleluya, 23, gloria a Dios. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Miren, yo no sé si el demonio lo dejó ciego y también lo dejó mudo. Pero dice aquí que este endemoniado estaba ciego y mudo. Y dice, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. En otras palabras, le perdonó sus pecados.
Verso 23 dice, toda la gente estaba admirada, estaba atónita de lo que estaba pasando. ¿Cómo que Jesús puede hacer eso? Porque Él es el Hijo de Dios, porque Él tiene autoridad de perdonar pecados, grandes o pequeños. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 8 también, verso 27 dice, gloria a Dios. Aquí nos habla del endemoniado gadareno, en el capítulo 8 de Lucas 27, bueno, el verso 8 en adelante, capítulo 8 en adelante, perdón. Pero en el verso 27 nos habla y dice, al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino que moraba en los sepulcros. Mire cómo estaba este hombre. Desnudo. ¿Cómo lo traía? ¿Por qué? Por practicar ciencias ocultas. Cosas que no se deben practicar. La brujería, la hechicería, el satanismo no son cosas que el Señor nos permitió practicar. Son cosas que la gente practica y muchas veces la gente queda endemoniada. Y no se dan cuenta. Oyen que en la casa ruidos, oyen se les mueve, de repente les prenden la televisión, de repente les prenden el radio, de repente oyen esto y lo otro, y no saben qué es. No tienen paz. ¿Por qué? Porque le han dado cabida al enemigo. La Biblia dice ahí, en los versículos más adelante, dice que el Señor Jesús echó fuera a los demonios. Y los demonios fueron a meterse en un hato de cerdos. Y luego dice que este hombre, cuando vinieron a ver la gente del pueblo, dice que lo hallaron a los pies del Señor Jesús, sentado en su pleno juicio y vestido. O sea que ya no estaba endemoniado, el Señor le perdonó. Y luego cuando el Señor ya se iba, ya se metió a la barca, porque saben que los gadarenos echaron al Señor de ahí. Lo echaron, le dijeron, vete, no queremos esto aquí. No sé quién eres. Y el Señor Jesús dijo, bueno, yo nomás vine a sanar a este, ya me voy. Se subió a la barca y dice que cuando él se había subido a la barca, dice que este endemoniado le rogaba y le decía, déjame ir contigo. Yo me quiero ir contigo, déjame andar contigo, déjame. Pero el Señor Jesús le dijo, no, yo no te vine a sanar para que andes conmigo. Yo te vine a sanar para que vayas a tu pueblo y les cuentes cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y miren lo que dice el Señor Jesús, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús dijo? ¿Por qué no dijo, cuéntale a la gente cuántas cosas grandes he hecho contigo? Sino que Él dijo Dios. ¿Saben por qué? Porque Jesús es Dios. Aleluya. Por eso Él le mandó a decir, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Se dice en la historia, esto ya no lo dice la Biblia, pero dice que el gadareno, después de que fue sanado, dice que se metió al pueblo a predicar el evangelio y se levantó una gran iglesia ahí en Gadara, por causa del gadareno, del que fue sanado. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cuáles pecados pueden ser perdonados? Todos humanamente. Todos. El Señor Jesús tiene poder para perdonar todos los pecados. Todos. Usted ha sido ha practicado las ciencias ocultas, a lo mejor ha pecado sexualmente, a lo mejor tiene malos pensamientos, a lo mejor ha robado, a lo mejor ha matado. ¿Qué es lo que ha hecho? A lo mejor no ha sido obediente, a lo mejor no quiere oír bien la palabra de Dios, o más bien no la oye, no la escucha, o cuando la escucha mejor le apaga, le cambia de canal. Todos esos son pecados y el Señor tiene poder para perdonarlos.
Pero basta que nosotros también vengamos. ¿Cuándo nos perdona el Señor? Cuando nosotros venimos y confesamos nuestros pecados. La Biblia dice en San Juan, en la primera carta de Juan, dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, dice que hacemos que Dios sea mentiroso. Y sin embargo, si nosotros decimos que hemos pecado y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, entonces Dios tiene poder, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, cualquiera que sea la maldad. Pero hay un pecado que el Señor no perdona. Y Él dice que las personas que maldicen al Espíritu Santo, las personas que hablan mal o que blasfeman en contra del Espíritu Santo, y blasfemar, como les dije hace rato, es compararse o tratar de ser igual a. Y las personas que dicen más bien las personas que blasfeman contra el Espíritu Santo, el Señor dice que ese pecado, porque es un pecado, no les es perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Posiblemente al tercer siglo te sea perdonado, pero ¿puedes vivir 300 años? Puedes vivir 300 años para que te sea perdonado, para que entonces tengas el chance y digas: Señor, perdóname porque blasfemé contra el Espíritu Santo. Nadie vive 300 años. Nadie. Porque el Señor dice: en este siglo no se te perdona ni en el que viene. Y un siglo tiene 100 años. 2 siglos son 200 años. No se te perdona. Ahí está la historia de Ananías y Zafira. Que Pedro les dijo: ¿por qué tentaron a Dios? ¿Por qué insistieron en mentir en contra del Espíritu Santo? ¿Por qué se les hizo cosa barata? Se les hizo cosa... ¿Por qué no se les hizo como nada venir a decir mentiras sabiendo que el Espíritu Santo se mueve aquí? Ellos murieron, irremisiblemente murieron. Al instante cayeron muertos, tanto él como ella. Por pensar que nosotros podíamos decir mentiras y que no iba a tener ninguna consecuencia. Solo ese pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el Señor es que no la perdona. Pero todos los pecados, todos los que hemos mencionado hoy, todos los que también no he mencionado. Hay mujeres que se casan con perros. Hay hombres que se casan con animales. Hay un hombre que se casó con su gata. Hay personas que practican cosas aberrantes, como tener sexo con animales. Eso está en Levítico. Eso no se debe de hacer. Eso no se debe de hacer. Hay personas que hoy en día se casan con sus hermanas, con su familia, con su propia familia. Eso no se debe de hacer. El hermano no tiene que casarse con la prima ni con la hermana. Pero hoy en día hay personas que practican cosas aberrantes y hoy están haciendo todas esas cosas. Hoy usted les reprende y lo miran mal y le dicen que está loco y le dicen a uno que está falto de la cabeza, que está ido de la cabeza. Ya deja de hablar, hombre, ya te cansaste, mejor. Imagínense, cuando una persona reprende a una de esas personas, por ejemplo, dígale algo a un homosexual, capaz se le viene encima, lo acusa de homofóbico, lo acusa capaz lo lleva a la corte. Y en la corte, en vez de que lo oigan, dicen a la cárcel o a la multa. Imagínense. Terrible las cosas que estamos viviendo hoy en día. Pecados terribles que se están practicando hoy en día. Y la sociedad parece que estaba, por ejemplo, el presidente pasado estaba en contra del aborto, en contra del homosexualismo, en contra de todas, estaba a favor de la iglesia. Pero vino descabellado
Aprobó el aborto, aprobó el homosexualismo, le quitó derechos a la iglesia y como que la sociedad está contenta. Como que la gente está contenta. La vez pasada publiqué un artículo ahí en el Facebook. Hermano, no sabe cuánta gente se me vino encima. Gracias a Dios que solamente era un artículo en el Facebook. Porque si lo hubiera hecho, pues yo creo que se me vienen todos encima, me aplastan. Terrible, hermano. ¿Y qué publiqué? Publiqué cosas malas, ninguna. Solamente publiqué las leyes que había firmado el presidente actual. Y todo mundo en contra de lo que publiqué. Dios mío, ¿dónde está el cerebro de la gente? ¿Dónde está la conciencia de la gente? ¿Dónde está? Les digo, la conciencia que el Señor dice que les acusó a aquellos, ya la gente se está tratando de sacársela. Eso es malo. Cállate. Déjame. Es malo para ti, para mí no. Y la gente lo está practicando. Y así es. ¿Saben que una mentira puede llegar a ser verdad? ¿Cuándo? Cuando usted dice una mentira muchas veces, la repite y la repite, primero se la cree usted. Llega a pensar que esa de verdad es verdad, aunque es una mentira. Así es como muchas cosas, aleluya, mentiras han llegado a ser verdad y mucha gente se las empieza a creer. Y dicen, no hombre, para ti será malo, pero para mí no. A mí ya no. La conciencia se la ha ido. Pero aún así, hermano, los pecados que yo mencioné, como homosexualismo, el aborto, la zoofilia y todos esos pecados, los puede perdonar el Señor Jesucristo cuando usted se arrepiente de sus pecados de todo corazón. Cuando usted confiesa sus pecados, cuando usted le pide perdón al Señor y se arrepiente. Entonces el Señor le puede perdonar, aleluya, y le puede dar una conciencia limpia, una conciencia nueva, una conciencia sana, para que usted, aleluya, sepa discernir entre el bien y el mal. ¿Dicen amén, hermanos? Vamos a dejarle hasta aquí. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yo invito a los hermanos, a las personas que si tienen alguna pregunta acerca de este tema, con mucha confianza, aleluya, escríbanos y nosotros le vamos a contestar con mucha disciplina, con mucho amor, aleluya, con educación. Si escribe también, por favor, no empiece